Buenos días a todos en esta mañana, que Dios les bendiga grandemente. Qué bueno ver caras que nos visitan hoy, qué bueno ver caras que tenía rato que no veía también. Así que hoy es un día especial porque llevamos 2 domingos de estar hablando de un tema que es columna vertebral para la visión de Casa Vida, un fundamento importante para la visión de esta casa. Bueno, Faber, tienes la visión. Para los que de pronto no conocen la visión de Casa Vida, quiero proyectarla un momento. Y esa es la visión de Casa Vida. Pero durante estos domingos hemos estado hablando de la primera parte de la visión. Vemos hijos que adoran al Padre. Mire, visión es lo que queremos ver. Y eso es lo que anhelamos en Casa Vida. ¿Puede usted ver un momento la pantalla? Puede leerla conmigo a la 1, a las 2 y a las 3. Vemos hasta la coma. Ahí está bien. Mire, ese es un primer gran objetivo en esta casa. Y es que usted y yo no seamos pastores, no seamos cantantes, no seamos servidores, no seamos ministros, sino que seamos hijos. ¿Está escuchando? Pastor, pero es que todos somos hijos de Dios. ¿Cómo me va a decir usted ahora que seamos hijos? Pastor, es que todos somos hijos de Dios, de que hacemos somos hijos de Dios. Bueno, eso es un concepto muy popular, pero no necesariamente lo que la Biblia dice. Y esto es lo que hemos estado hablando durante estos domingos, y es que todo el que nace de la carne no necesariamente ha nacido del Espíritu. Jesús se acerca a un hombre en Juan 3, un hombre que era un maestro de todo el pueblo, y le dice: está bien, conoces muy bien la palabra, tú eres todo un maestro, pero es necesario que nazcas de nuevo. Y Jesús introduce este concepto del nuevo nacimiento. Y déjeme decirle que esto no es poca cosa. Este es el Evangelio de Cristo. Y es que usted y yo podamos nacer de nuevo. Y nacemos de nuevo, y decía este hombre que era todo un sabio de las Escrituras, decía: bueno, Señor, entonces me tengo que meter en el vientre de mi madre otra vez. Pero el Señor le aclaró: espérate, no es en la carne que vas a nacer otra vez, es un nacimiento espiritual. Y en Romanos encontramos que lo que es nacido de carne es, pero lo que es nacido de espíritu es. Y es que de Dios es la decisión de que tú y yo podamos nacer de nuevo. Él es quien trae ese nuevo nacimiento en nuestro espíritu. No es que vas a nacer otra vez en tu carne, es un nacimiento de nuevo espiritual. Y lo que hemos estado hablando durante estos domingos es que nuestras iglesias están llenas de creyentes, de simpatizantes, aún de maestros, aún de servidores, y la palabra siervo es esclavo. Pero ¿qué tantos hijos hay en la casa? Y ojalá tú puedas revisar tu vida a la luz de esta escritura, a la luz de esta enseñanza que hemos estado hablando estos domingos. Y si tú no has podido estar en YouTube, ya están colgadas, así que es súper que vayas a verla. Pero mira, hoy quiero decirte, o le hemos titulado a esta enseñanza: el clamor de este mundo. Repite conmigo: el clamor de este mundo. Y es que este mundo clama por algo, y es lo que vamos a descubrir hoy. ¿Por qué clama este mundo? Todo tiene que ver con lo que hemos estado hablando, así que muy pendientes, muy atentos. Hay algo curioso, y es que cuando observamos las historias más conocidas, los cómics, los ejemplos, los famosos, los personajes del cine, inclusive de nuestra... No te me adelante, mi querido Fabio. Sintonízate. Los personajes más conocidos de nuestra infancia, lo que admiramos. Por lo menos yo soy súper admirador de Superman. ¿A quién le gusta Superman? Nada más a mí, los dos más maravillosos. Algunos dicen que Superman es mejor que Batman, y otros dicen que Batman es mejor que Superman. Pero bueno, Superman me parece chévere porque tiene muchos poderes. Batman tiene plata.
Entonces todo lo soluciona con el poder de Batman es el dinero, ¿sí? Pero el de Superman es que él en sí tiene poderes, puede mirar detrás de las paredes, puede volar. Batman hace muchas de esas cosas, pero con la tecnología y tiene la plata para eso. Superman no, él tiene los poderes. Entonces, yo no sé cuál es tu cómic favorito, pero hay algo curioso en todos estos cómics, y es que la mayoría son huérfanos. Batman, ahora sí puedes seguir, mi querido Fabio. Batman presenció el asesinato de sus padres en un callejón. Él siempre vivió lleno de culpa por esto. No sé si usted se vio Gótica o Gotham, la serie de Batman cuando era niño. Él convirtió ese miedo y esa falta de familia en su arma para pelear. Y todo esto pertenece a la ficción, pero bastante publicidad que ha tenido, ¿cierto? Spider-Man fue criado por sus tíos tras la muerte de sus padres, pero él pierde a su tío Ben. Creo que al tío lo asaltan, si no estoy mal, y él pierde a su tío. Esto también le generó a él ese mismo sentimiento. Se parecen mucho las historias. Superman es un poco diferente, pero pierde a su padre, y no solo a su padre, sino a su planeta y a todo lo que representa su identidad. Él crece en un hogar adoptado, Superman es adoptado por humanos, pero él crece sin su verdadero hogar y siempre en búsqueda de esa identidad. Y siempre, ¿por qué a mí? Asimismo, parece ser que es toda una propaganda hacia la orfandad. Si vemos, por ejemplo, en el arte, yo creo que todos conocemos a estos tres señores: Marilyn Monroe, Steve Jobs, Michael Jackson. Este que vuelve a estar de moda, que siempre está de moda, Michael Jackson. Siempre creció bajo la disciplina de su padre. Me acuerdo yo hace años yo veía algo de Michael Jackson y él un día le dijo a su papá: papá, tal cosa. Y él le dijo: yo no soy tu papá, soy tu manager. Eso no salió en la película, para los que se la vieron. Pero esa brecha, esa distancia entre padre e hijo generó en él orfandad. De hecho, su rancho Neverland, yo creo que todos conocemos un poco la historia, es un culto en honor a su niñez perdida, porque él siempre vivió trabajando en giras y ensayos. Él siempre quería devolver el tiempo y ser ese niño, o disfrutar de esa niñez que nunca pudo disfrutar. Repite conmigo: orfandad. Es un modelo clásico de orfandad. Marilyn Monroe, imagínense que esta chica, muy famosa también, que creo que todos conocemos, estuvo por 12 hogares de paso. ¿Sabía usted? Nunca conoció a su padre y su madre fue internada por esquizofrenia. Esta chica, que tuvo fama y éxito por su belleza, terminó muriendo a corta edad, si no estoy mal, por exceso de drogas. Había un vacío interno, algo que sus padres habían dejado, que nada llenaba, ni la fama, ni el dinero, ni el éxito de este mundo. Steve Jobs, el que todos conocemos o tenemos un aparato de él. ¿Cuántos tienen un iPhone aquí? Algún aparatico debes tenerlo. Y si tienes Android, bueno, tienes la copia de iOS, así que todo viene de ahí. Esa es la raíz, ¿sí?, de los teléfonos inteligentes. Este señor también, su padre murió cuando él tenía, Steve Jobs es diferente. Steve Jobs fue entregado en adopción al nacer. De adulto supo dónde estaban sus padres biológicos, pero nunca quiso acercarse a ellos inicialmente. Él llevaba una orfandad en su corazón y creó productos que la gente ama como él necesitaba ser amado y aceptado. Muchas veces estas tristes historias se vuelven un motor para esos huérfanos. ¿Sí o no? En nuestra cultura, muchos crecen sin padre, o tuvieron un padre físicamente presente pero ausente emocionalmente. Hoy se habla mucho de orfandad emocional.
De hecho, hoy también se está hablando de huérfanos digitales. Papi, quiero hablar contigo. Coge el celular, espérate que estoy ocupado. Mira algo ahí, juega. Huérfanos digitales. ¿Tendrás tú un huérfanito digital en casa? El pastor, bájale 5. Ojo, mire, ¿por qué es necesario hablar de la orfandad, pastor? ¿Por qué es necesario? Y déjeme decirle que es necesario simple y llanamente porque fue el virus que tocó a la humanidad entera. Y esto no tiene su origen en Hollywood, esto tiene su origen en Génesis 3. Cuando usted va a Génesis 3, se entera de cómo el hombre rompe su relación con Dios a través de la desobediencia. Y allí nace la orfandad. Y es que cuando pensamos en el Edén, pensamos, ay, Eva, no te hubieses equivocado, no estaría trabajando hoy. Materialismo. Eva no pariría con dolor, evitación del dolor, del sufrimiento. Pero no pensamos en lo más importante del Edén. Y es que en el Edén se perdió un padre. Y ahora tenemos un mundo o una humanidad huérfana. Esto, mi estimado, fue lo más grande que se perdió en el Edén. En el Edén no se perdió privilegios, en el Edén se perdió a alguien. Y ese alguien es más importante que los privilegios que él podría dar. Esto es lo que no entiende el hijo pródigo y su hermano mayor. Los que estuvieron en la vigilia y el domingo siguiente pueden entender esto. Y si no, vaya a Lucas 15, o de pronto ya usted está familiarizado con esto, y es que son dos hermanos. Uno se va de la casa del padre, pero otro se queda en la casa del padre. Los dos tienen algo, y es que quieren lo que el padre les puede dar, pero no quieren al padre. Y estos dos, mis estimados, representan a la humanidad. Cuando Jesús está hablándole a las personas o al grupo al que les está hablando, escuche bien, a pecadores, gente que había dejado la casa del Padre, y le está hablando a fariseos y a maestros de la ley, gente que servía a Dios, pero con la motivación incorrecta. Y es que en la casa del Señor muchas veces nos encontramos así, perdidos dentro de la casa, con motivaciones incorrectas. De hecho, buscamos a Dios con las motivaciones incorrectas, por lo que Él nos pueda dar y no necesariamente por quién es Él. Un huérfano siempre va a ir detrás de lo que Dios le puede dar de su favor. Tiene a Dios como un servidor, mas no lo ve como un padre del cual puede disfrutar. En el Edén se quiebra o se quebranta una relación, mi estimado. Una relación. Y es esa relación la que Cristo viene a restaurar. Hoy vamos a ver, o vamos a estar centrados en Juan capítulo 14. Quiero que, si tiene una Biblia, como siempre le digo, ojalá pueda traer una Biblia física y dejarla abierta allí en Juan capítulo 14, y lo que pueda subrayar, lo subraye, y donde pueda tomar nota, tome nota. Juan capítulo 14 del 5 al 14. Juan capítulo 14 del 5 al 14. Allí vamos a estar. Primer punto tiene que ver con la confusión del hombre huérfano. Dijo entonces Tomás, y quiero decirle que en este contexto, el contexto de esto es que Jesús está a escasas horas de ir a la cruz. Él está reunido con sus discípulos. Está en el tiempo de lo que se le llama o se le conoce como la última cena. Y aquí uno de los discípulos, verso 5, le hace una pregunta. Vamos a leer verso 5, estoy en versión NBI. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Esta primera pregunta de Tomás muestra el clamor de esta humanidad. Muestra tu clamor y muestra mi clamor. Muestra que la humanidad está perdida, que no sabe a dónde ir,
Por eso le dice, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Tomás refleja la condición humana, desorientación, incertidumbre, pérdida de dirección, huérfanos espirituales. No se sabe quién es, no se sabe de dónde viene y no se sabe a dónde va. Muchos hoy estamos llenos de muchísima información. Hoy más que nunca las redes, hay gente que se ve 25 prédicas al día, hay gente que le llegan 72,000 mensajes al día, etc. Estamos llenos de información, pero muy poca dirección, especialmente de Dios como Padre. Y es que la conexión digital no llena el vacío del hombre. El entretenimiento que tenemos a diario no llena la sed que nosotros tenemos. Esta pregunta demuestra lo que nosotros como humanidad estamos buscando. No sabemos a dónde vamos porque no tenemos una dirección clara. Somos huérfanos espirituales. El verso siguiente es el verso 6. Jesús responde a esta pregunta. Y ojo, porque quizás usted está aquí y está con la misma pregunta. No sé qué hacer. No sé hacia dónde voy. ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de mi futuro? ¿Qué será de mi mañana? No tengo esperanza. Camino, sí, camino porque estudié para caminar, pero no sé hacia dónde me dirijo. Parece que vivo la vida por inercia, porque me toca vivirla, pero no sé cuál es el propósito de mi vida. Y en el verso 6 Jesús responde y dice a Tomás, a ese que pregunta en incertidumbre cuál es el camino, Jesús le responde algo que quizás usted ya conoce y le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Jesús no dice, bueno, te voy a enseñar algunas estrategias para que ubiques tu camino, 5 pasos para el éxito. Jesús no le dice, tranquilo, yo te tengo el método. Jesús le dice no lo que la religión le dice, y es que ellos no estaban faltos de religión. Ellos lo que estaban faltos era del Padre. ¿Me está escuchando? La religión de ellos era fuerte. La religión de ellos tenía rituales, puntos a seguir, pasos a seguir. De hecho, cuando mucha gente se acerca a mí y me dice, Pastor Carlos, ¿qué hago con tal cosa? Y yo siento una necesidad de que pragmáticamente yo les dé unos puntos y una lista de cosas que tienen que hacer. Pero déjeme decirle que no hay listas y puntos y formas, no hay estrategias, hay una sola cosa que hacer. Se llama entregar tu vida a Cristo, dejar que Él reine, seguirle, conocerle a Él, y es lo que vamos a ver hoy. Mire, el Señor vino a reconectar esa relación, a reconstruir esa relación que se había perdido en el Edén, que habíamos perdido con el Padre. Así que el asunto no es un método, no es una estrategia, es una persona, y esa persona se llama Cristo. No hay métodos. ¿Qué tienes que hacer 72 ayunos de oración? No. Tienes que recibir lo que ya Él hizo. No se trata de lo que tú puedes hacer, se trata de recibir lo que ya Él hizo. Por eso Él es el camino. Jesús no nos muestra el camino es Él. Una cosa es que yo te diga, mira, el camino es que tú cojas por aquí, vayas por acá, llegas hasta ciertas cosas. Pero otra cosa es que te digan, el camino es una persona. Ahí te están diciendo, tienes que conocer a esa persona. Ese es el camino de reconstrucción o de reconciliación con esa comunión con el Padre. Esta es la respuesta a esa pregunta de cómo podemos conocer el camino. En el verso 5, Jesús es claro y dice, yo soy el camino. Mi estimado, el camino no es que vengas a Casa Vida. El camino no es que reces
tantas oraciones al día. El camino no es que tú hagas algo, el camino se llama Cristo y consta de conocerlo a Él. Si tú le conoces a Él, entonces conoces el camino. Él es el camino, y luego dice no solamente que es el camino, sino que es la verdad. Y esto es importante porque la orfandad está llena de mentiras. ¿Estás escuchando? Un huérfano está perdido, no tiene camino, pero un huérfano también está lleno de mentiras. Mentiras a cuánto vales, por ejemplo. ¿Qué vales? ¿Cuánto vales? ¿Dónde está tu valía? ¿Dónde está tu valor? Los que estuvieron en la vigilia de pronto tienen un poquito de recuerdo de esto. Y es que muchas veces el huérfano estaba buscando valor en lo que hace y no en lo que es. Un huérfano siempre está buscando la aprobación del otro, de su grupo, mientras que un hijo tiene su valor en su relación con el padre. Yo le preguntaba, ¿usted sabe qué es lo que el padre genera? Genera paternidad. ¿Y lo que el rol del hijo cuál sería? Se llama hidalguía. Y es que eso es una palabra que aún ha sido borrada de nuestro diccionario y de nuestra jerga, porque parece ser que Satanás nos quiere huérfanos. Él es el primer huérfano. Él es el primer huérfano. Y Él lo que anhela es que tú también lo seas. ¿Me estás comprendiendo? Jesús no nos vino a mostrar al Dios de la religión. Jesús nos vino a mostrar al Padre. Y eso cambia las cosas. Jesús dice entonces que Él es la verdad. Él no dice que Él te enseña la verdad, aunque nos enseña verdad, y aunque nos enseña la verdad es Él. Yo hablo verdad porque hablo de Él, pero yo no soy la verdad es Cristo. Yo soy una bola de pecado. Yo soy otro que lo necesita. Yo soy un enfermo de la misma enfermedad, de la orfandad espiritual. Esa es nuestra enfermedad. Se ha roto la relación de Dios con el hombre. Ahora viene Cristo a restaurarla. Él es el camino, Él es la verdad. Y Jesús nos revela la verdad de Dios. Mire, cuando conocemos a Cristo, conocemos la verdad de Dios. Lo que necesitamos saber acerca del Padre está en el carácter y en la persona de Cristo mismo. Cuando nos acercamos al Señor y lo conocemos, cuando conocemos su verdad, Él, escuche bien, también nos muestra nuestra realidad. Nos muestra nuestras fallas, nuestras falencias. Por eso Él es la verdad. Para que me entienda, imagínese que usted tiene mucho acné en la cara, o puntos negros, o cosas de esas. Pero usted no se ha visto en el espejo. Sus amigos le dijeron, pero usted va al espejo y el espejo está dañado, está partido. ¿Será que usted lo puede ver bien? Seguramente no va a poder verlo bien. Y no va a poder verlo bien, ¿no? Porque el espejo está dañado. Porque la verdad está dañada. Usted va a entender qué pasa con usted con un espejo que le muestre la realidad. Y yo siempre veo a la palabra y veo a Jesús como ese espejo de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a la luz, cuando nos acercamos a la verdad, inmediatamente aparecen los puntos negros. O sea, es imposible, escuche bien, acercarnos a la palabra y quedar ilesos sin pecado. Lo que la palabra, y no se resista a esto, se lo digo para que no se resista. Cuando tenemos comunión con Dios, cuando escuchamos su palabra, cuando leemos su palabra, cuando venimos un domingo aquí, nos sentamos, automáticamente el Señor nos muestra quién es Él, pero automáticamente también nos revela otra verdad. ¿Quiénes somos? Nosotros. Y en Él encontramos santidad, pureza, poder, dominio, soberanía. Pero en nosotros, ¿qué encontramos?
No se resista. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque este mundo te dice, no, si tú tienes buena energía, tú eres un ser de luz. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos del reino. Así que por más buena vibra que quieras tener, necesitas encontrarte con la luz verdadera. Por eso Él no es una verdad, Él es la verdad. Dicen, en la teoría de la relatividad, dicen que lo único que no es relativo es la luz. Porque, e inclusive dicen, no existe las tinieblas, lo que existe es la ausencia de luz. Si ahora mismo apagamos todas las luces, este lugar se pone oscuro. Pero, ¿hacia dónde va esa oscuridad cuando la luz llega? La luz disipa nuestra oscuridad, nuestro pecado, nuestras tinieblas. Jesús es la luz, Jesús es la verdad. Amén. Entonces Jesús es el camino, es la verdad, pero es también la vida. Repite conmigo, la vida. Dígalo fuerte, Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Ahora dígaselo al que se está durmiendo, que tiene ahí al lado. Dile, Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Mire, ¿por qué Jesús es la vida? Porque podemos, escuche bien, vivir biológicamente. Vida biológica, ¿sí? Usted está vivo, pero puede estar muerto espiritualmente. ¿Me escuchó? Usted puede tener vida biológica, pero muerte espiritual. Y eso es lo que dice Efesios, donde dice que el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Jesús es la vida que tú y yo necesitamos. El Señor no simplemente vino a salvarnos del infierno. Él vino a darnos vida eterna en esa relación y comunión con el Padre. La vida eterna no comienza cuando te mueres, la vida eterna comienza ahora. Y es esa vida de plenitud en relación con el Padre. Jesús mismo dijo acerca de sí que Él es la resurrección y la vida. Y el que cree, escuche bien, hablando de la vida biológica y de la vida espiritual, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto biológicamente, tiene vida. Explíqueme usted eso. Eso no es vida biológica, simplemente es quien trae vida espiritual. Y aunque estés muerto biológicamente, estás vivo en Cristo. Por eso dice la Biblia al respecto de la segunda venida del Señor, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos están vivos. Esa es otra predica que se llama muertos vivientes, Romanos 8. La vida del Espíritu. Lo hablábamos el domingo pasado y decíamos, ¿quiénes son hijos? Los que tienen una vida guiada por el Espíritu. Ojalá usted se vea esa enseñanza, porque es necesario que usted filtre su vida y verifique si el Espíritu lo está guiando o si usted simplemente está llenando una silla los domingos. El Espíritu Santo no necesariamente quiere que vengas a la iglesia un ratito. Él quiere, escucha bien, acompañarte toda la semana, ser tu guía, ser tu amigo, ser tu papá, tener relación. Entonces, primer punto, Jesús nos muestra el camino. Perdón, el segundo punto. Primer punto, la confusión del huérfano. Segundo punto, Jesús nos muestra el camino. Tercer punto, escuche bien, el anhelo, el mayor anhelo del ser humano. Y esta podría ser la carne de esta enseñanza. Nosotros hablamos al principio de algunos huérfanos famosos, ¿sí? Que se vuelven hasta modelo y que conectan con la gente, porque huérfano conecta con huérfano. Y es que este mundo está huérfano. Y aquí viene el clamor de este mundo. El clamor de este mundo está en Juan 14:8. Uno de los discípulos, Felipe, le dice al Señor, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta.
Si usted se tiene que quedar con algo de esta enseñanza, quédese con este clamor de Felipe. Porque este es el clamor, escuche bien, de este mundo. Este mundo necesita un padre, porque es un mundo huérfano. Muchos de los problemas que se generan en la familia se generan por esta expresión de Felipe. Señor, muéstranos al Padre. Todo lo que nosotros llamamos injusticia es por falta de un Padre que asuma responsabilidad. Todos los horrores que como nación vivimos es por falta de un Padre. Hoy estamos cerca de elecciones. Muchos prometen muchas cosas, pero lastimosamente es la realidad de nuestro país, o es la que estoy viviendo desde que tengo razón de esto de los servidores públicos. Y hablaba con alguien y le decía, mira, ninguno de ellos trae solución, por más buenas intenciones que tengan, simplemente porque no aman. No tienen la capacidad, son otros huérfanos que prometen ser Superman, ser un Batman, ser el Batman de la película. Si votas por mí te doy esto, pero no pasa nada. Pero es que Carlos, esta vez va a ser diferente porque él está... Qué pena. Que Dios te bendiga. No va a ser diferente. Y te vas a acordar de mí dentro de 4 años más. Y te vas a olvidar de quiénes eran los que estaban... dentro de 4 años más. De hecho, si tú te preguntas cuáles eran los candidatos, todos los candidatos, hace 8 años, si te acuerdas de 2, es mucho. Ya se te olvidó. Ya la publicidad bajó su intensidad y tú perdiste conciencia de quiénes eran los candidatos hace 8 años. Parece que todos somos víctimas de la publicidad. Manipulables. Ay, mamá. Interesante, ¿no? Por eso usted difícilmente me va a ver diciendo yo estoy aquí o yo estoy allá. Jamás. Porque yo sé en quién estoy. Y yo sé que lo que este mundo necesita es a Cristo. Y no estoy diciendo una verdad propia, estoy diciendo su verdad. De hecho, los discípulos están pidiendo un camino. Los discípulos del Señor en Romanos 14 están pidiendo un camino y luego están pidiendo un Padre. ¿Sabes por qué? Porque ellos pensaban, Jesús les está diciendo, hey muchachos, los tengo que dejar. Ellos pensaban quizás que Jesús se iba a ir a colonizar otra ciudad, a crear un castillo donde Él fuera el rey. Pero el reino del que el Señor le está hablando es muy diferente al reino como lo pinta la tierra. De hecho, varios de sus discípulos les dijeron, Señor, cuando estés en tu reino, queremos ser de los más cercanos, tú sabes, ¿no? Que me des una corbatica, que esté ahí contigo. Ese no era el reino de Él. Y Él le dice, mira, tú no sabes, se quita las gafas así, mentira, no tiene gafas. Y dice, mira, tú no sabes lo que estás pidiendo. De la copa que yo bebo no puedes beber. Ellos estaban pidiendo algo que no sabían por el concepto de reino que ellos tenían. Y es que normalmente tenemos el concepto que la publicidad y este mundo nos vende. Creemos que los sistemas políticos, que los sistemas ideológicos van a salvar al mundo. Todos han fracasado. Estudia la historia y te darás cuenta. Todos han fracasado. ¿Y sabes por qué todos han fracasado y van a fracasar? Porque este mundo necesita un Padre. Este mundo necesita a Dios. Por eso Jesús no vino a proponer ninguna idea política. Sus discípulos pensaban que Él iba a derrotar a los romanos. Y los romanos terminan poniéndolo en una cruz. ¿Ganaron los romanos? No ganaron los romanos. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Te explico el reino de los cielos. Si tú vives en el reino de los cielos, tú vives en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y si tú vives así, y tu vecino también vive así, y todo tu edificio vive así, si vives en un edificio
o en tu barrio, créeme que tu barrio va a vivir en el reino de los cielos. Pero como normalmente todo el mundo no vive en el reino de los cielos, encontramos injusticia, guerra y tristeza. Y tenemos que lidiar con ella. Amén. El reino de los cielos se vive en el Espíritu. Es un cambio, es el nuevo nacimiento del que te hablaba al inicio. Y la carencia de este habla de nuestra orfandad. Entonces, Juan 14:8 dice: Señor, muéstranos al Padre. Esa es nuestra carne de hoy. Repita conmigo: muéstranos al Padre. Mire, este es el clamor de este mundo. Por eso este mundo, cuando aparece un líder, quiere ver al Padre en ese líder. Hasta dice: no, ese hombre es de Dios. Yo he visto muchos cristianos endiosando líderes. ¿Por qué? Porque necesita un padre. Y quiere verlo, se lo está inventando. Pero déjeme decirle que ese no es el Padre que la palabra promete. El Padre es otro. No es el Padre el que Jesús vino a enseñarnos. Pero Felipe sí está verbalizando ese clamor. Detrás de ese clamor, mi estimado, mi estimada, hay ambición, hay adicciones, hay promiscuidad, hay ego, hay ansiedad, hay necesidad de aprobación, hay una necesidad profunda, escuche bien, de paternidad. Las chicas que están aquí, mi estimada, tú no necesitas más brazos de hombre, tú necesitas el abrazo del Padre. Una mujer que no ha sido abrazada por su padre siempre estará buscando otros brazos y otros brazos y otros brazos y otros brazos y otros brazos. Padre que estás aquí, abraza a tu hija para que no la tires a los brazos de otro. Muestra al Padre, muestra a Dios. Un hijo necesita ser afirmado por su padre. Un hijo que no es afirmado por su padre, escuche bien, padre que está aquí, siempre va a estar buscando aprobación del otro. Y lo estoy haciendo bien, y te gusta, y te parece que está bonito. Eso habla de la orfandad, de la carencia en los corazones. Felipe tiene mucha relación con Steve Jobs, con Michael Jackson. Él está clamando lo que esta humanidad está clamando. Está clamando un Padre. Toda la cultura moderna, escuche bien, grita este mismo clamor. Sigue llorando por un líder, por un padre. Mucha gente en las iglesias, escuche bien, están en la iglesia hasta que el pastor comete un error. ¿Sabe por qué? Porque entronaron al pastor como el padre. Como él le enseñaba acerca del padre, pero el pastor tampoco es el padre. ¿Está escuchando? El pastor tampoco es el padre. Hay un padre. De hecho, la palabra dice: a nadie llaméis padre en la tierra, porque solo hay un padre en los cielos. Así que cuando el pastor falle, seguramente va a fallar. No es infalible. Usted no se resienta con Dios porque el pastor falló. Más bien usted tiene un problema. Y es que usted no entiende que el pastor es su hermano y que es un hombre. No es Dios. Por más que hable la verdad de Dios, va a haber fallas en él. Y cuando pasen los años, que haya más confianza, que usted de pronto vea más acciones en él, va a encontrar fallas, es normal. Le pongo la vacuna para que no se asuste. Mi amor, yo tengo fallas, y bastante. Sí, ella no, es perfecta. Pues ella no se mete. Ella no es Dios, pero es perfecta. Es así porque todos, escuche bien, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, y esto incluye a la gente que le sirve a Dios. Amén. Esto no, todos pecaron y están destituidos, pero los pastores no. Fíjense eso. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero los que le sirve la alabanza no. Mentira. Entonces, ¿cómo ves a los que le sirven a Dios como tus hermanos que también necesitan la redención del Padre, o como seres inmaculados perfectos y que en esto salen volando?
Pilas como miramos a la gente. Cuarto punto, Jesús es la revelación perfecta del Padre. Jesús le contesta a este clamor de Felipe y le dice: pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Miren, aquí Jesús destruye toda imagen distorsionada que el pecado produjo sobre Dios. Y es que el pecado, ¿sabes que una de las cosas que busca el pecado es religión, métodos, pasos para encontrar a Dios? Qué pena, Dios no está perdido, el que está perdido eres tú y yo, así que más bien déjate encontrar por el Padre. El camino es Cristo y por eso muchos ven a Dios como distante, en la indiferencia, como algo inalcanzable, pero Jesús nos muestra al Padre. Ahora, ¿cómo Jesús muestra al Padre? Con sus palabras y con lo que hace. Jesús vino a la tierra y su obra aquí en la tierra demostró el amor del Padre. Todos, o la gran mayoría quizás se lo saben, Juan 3:16, ¿qué dice? Porque tanto amó Dios, porque tanto amó el Padre al mundo, que envió para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por más que usted se sepa ese versículo, no lo tome de cliché, medite, porque esa es la obra de la cruz. Ese es el objetivo por el cual el Señor Jesús vino a este mundo. Él vino a reconstruir la relación y la imagen que nosotros tenemos acerca de Dios. Mire, el gran daño que la religión ha hecho es separar más al hombre de Dios. La religión que te dice, Dios es el Dios de tu religión, y tú lo que tienes que hacer son actos litúrgicos, o tienes que hacer adoraciones o liturgias y más liturgias. Pero mi estimado, el Señor quiere ser tu papá. El Señor no quiere ser el Dios de tu religión. El Señor quiere ser un Padre cercano, no un Dios lejano. A mí me llama la atención que los judíos siempre decían el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios de Abraham, Isaac, esa era la referencia del Dios que ellos tenían. Un Dios que era cercano a Abraham, Isaac y Jacob, pero a ellos como que lejano. Y Padre, ellos decían, Abraham es nuestro Padre. Ellos no veían a Dios como Padre. Pero Jesús viene no a mostrar al Dios de Abraham y de Jacob, viene a acercarnos y viene a decirle, mire, yo les muestro, mi vida les muestra al Padre. Quinto punto, la cruz abrió el camino de regreso al Padre. Dice el verso 10, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que el Padre que está es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras. Repita conmigo, palabras y obras. Jesús era coherente con sus palabras y con sus obras. Pero este verso está diciendo que sus palabras y sus obras están mostrando el corazón del Padre, de quién es Dios. Por eso la vida de Jesús, cuando conocemos la vida de Cristo, esa vida nos muestra al Padre. Algo interesante acerca de las palabras de Jesús está en Mateo 7:28, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Escuche bien, Jesús no enseñaba simplemente, su vida misma tenía autoridad de las palabras que daba. Jesús mostraba al Padre. Él no le decía a la gente, el Padre te ama, Él amó a la gente. Creo que lo he dicho varias veces aquí, la gente no necesita, mi estimado, mi estimada,
enterarse de que Jesús lo ama. En nuestro contexto, la gente sabe ese cuento de que Jesús lo ama. Ahora necesita que los que tenemos a Jesús le amemos. Un acto de servicio, un buen consejo, preocuparse, una llamada es mostrar el amor de Jesús a quien lo necesita. Amén. Jesús nos muestra al Padre y nos muestra al Padre a través de su obra misma. Y es que Jesús fue abandonado en la cruz. Usted sabe que cuando Jesús está a punto de expirar, dice: Padre, ¿por qué me has? Wow. ¿Sabe qué pasa ahí? Jesús toma nuestro lugar de huérfano. Ay, mamá. Jesús en la cruz toma tu pecado, toma tu realidad espiritual, pero también toma tu orfandad, tu lugar de huérfano, porque literalmente Él es abandonado por el Padre. Usted dirá: pero qué malo Dios, ¿por qué abandonó a Jesús? Bueno, tiene mucho sentido, porque Jesús en ese momento está cargando el pecado de la humanidad. Y si hay algo que separa a Dios del hombre, es el pecado. Por eso Jesús es abandonado. Él lleva consigo el peso y el pecado de la humanidad. Él pagó el precio que tú y yo merecíamos. El castigo de nuestra paz fue cargado sobre Él. Los látigos, la corona de espinas, esa la merecíamos tú y yo por nuestro pecado. Pero Él decidió amarnos y tomar nuestro lugar para que tú y yo hoy disfrutemos del Padre, de lo que se perdió en el Edén. El primer Adán falló, el segundo Adán pagó el precio del primer Adán. La salvación es gratuita, pero tiene un precio. Y aunque no lo hemos pagado, alguien lo pagó. El héroe de héroes pagó por ti y por mí. Por eso no hay cómic, escuche bien, que supere al héroe de héroes. Por eso no hay líder religioso, no hay líder político que supere al héroe de héroes. Cristo, mi estimado, es el héroe de héroes. Y Cristo pagó e hizo lo que nadie va a hacer. Si tu esperanza debe estar en alguien, es en Cristo. ¿Estás escuchando? ¿Quieres esperanza? Búscala en Cristo. Él no te va a fallar. El resto, todos vamos a fallar. El Señor no te va a fallar. Dice Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Cristo es la reconciliación de nuestras vidas con el Padre. ¿Tienes tú a Cristo? ¿Has aceptado a Cristo en tu corazón? ¿Es Cristo el Señor de tu vida? ¿Es Cristo el centro de tu vida? ¿Vives para Él? Él vive en ti, te está guiando, te está hablando. ¿Tienes una relación con Él? ¿O eres distante? ¿O hasta te incomoda que te hablen de Él? ¿Quién es Cristo para ti? ¿El Dios de tus padres? ¿El Dios de tu religión? ¿O es alguien cercano? Sexto y último punto tiene que ver con los hijos de Cristo. Y es que los hijos de Cristo, escuche bien, continúan su obra aquí en la tierra. Dice, verso 12 y al 14, les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago. Hará las obras que yo hago. La obra de Cristo tenía que ver con mostrar al Padre. Dice, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré, y así será glorificado el Padre en el Hijo. Y lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Mire, el huérfano
vive para sobrevivir en esta vida. El Hijo vive para representar al Padre. El huérfano vive para sobrevivir, actúa por miedo, busca aprobación, protege su identidad. El Hijo vive para representar al Padre. Repita conmigo, el Hijo vive para representar al Padre. Actúa desde el amor, opera desde su identidad segura como Hijo, revela al Padre al mundo. Cuando Cristo está en ti y en mí, vivimos como hijos, representando al Padre. ¿Que por qué le servimos incansablemente? Porque le tenemos. Es imposible, escuche bien, servir a Dios sin Dios. Eso lo hace un esclavo, un huérfano. Pero adivine qué pasa. Ese huérfano que sirve a Dios termina cansándose, dejando todo y diciendo: la iglesia es lo peor que hay en el mundo. ¿Ha escuchado usted esa historia? Historia de huérfanos. Es imposible, escuche bien, servir a Dios sin Dios. Cuando tú sirves a Dios con Dios, no te cansas, porque las fuerzas no vienen de ti, porque la motivación no es agradarte a ti, ni buscar aprobación en el hombre. Ahora hay una motivación mayor y hay una guía mayor, hay un propósito. Sabes que Dios te va a usar porque hay alguien que va a ser salvo. Los hijos representan a su padre. De hecho, todo padre natural aspira a que su hijo le represente, que sea como su carta de representación, ¿sí o no? Hasta los profesores, hasta un maestro quiere ser representado por sus alumnos. Los colegios y las universidades todo el tiempo están buscando resultados de parte de sus alumnos para ser representados por ellos. Cuando tienes a Cristo en tu corazón, te conviertes en alguien que representa a Dios. ¿Eres tú de esos? ¿Quieres serlo? El Señor quiere levantar en Casa Vida, mis amados padres espirituales, hogares sanos, hombres presentes, amor consistente, identidad estable. El Evangelio, escuche bien, no solo salva individuos, forma hijos. Y por eso, escuche bien, quizás algunos en este momento, no quiero tirármelas aquí de adivino, pero quizás algunos en este momento les ha venido una sobredistracción, quizás les ha venido sueño, quizás sienten que esta enseñanza está como un poquito difícil de digerir. ¿Sabe por qué? Porque hay una guerra espiritual. Porque hay alguien que no quiere que seas hijo, sino que seas un esclavo. De hecho, te prefieres siervo de Dios que hijo de Dios. Interesante, ¿verdad? Mis hermanos, la pregunta de Felipe sigue viva hoy. Señor, muéstranos al Padre. Y yo te invito a que te unas a Felipe y le digas: Señor Jesús, muéstranos al Padre. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, yo sé que he estado siempre en mis oraciones dirigidas. Yo soy Casa Vida. 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 Yo soy Casa Vida. Yo soy Casa Vida. Yo soy Casa Vida.